Las partículas no existen, no de la manera en que crees, no como pequeñas bolitas sólidas flotando en el vacío, no como versiones diminutas de las cosas que puedes tocar. Todo lo que te enseñaron sobre la materia asumía algo que la física descartó hace casi un siglo, que si divides algo lo suficiente, eventualmente llegas a piezas fundamentales. Pequeños ladrillos, bloques de construcción, objetos diminutos con forma, posición y trayectoria. Esa imagen es falsa, y no es que sea aproximadamente incorrecta, es fundamentalmente incorrecta. Una partícula no es una cosa, es un evento, no es un objeto moviéndose por el espacio, es una excitación de un campo. No tiene posición hasta que interactúa con algo, no tiene trayectoria entre mediciones, no existe de la manera en que tú existes. Y aquí está lo más perturbador, tú estás hecho de ellas. Tu cuerpo, tu cerebro, los pensamientos que estás teniendo ahora mismo. Todo está compuesto de estas entidades que desafían cada intuición que tienes sobre qué significa existir. Richard Feynman pasó su carrera explicando esto sin recurrir a misticismo ni a frases vacías que suenan profundas pero no dicen nada. Lo que él mostró es que las partículas son uno de los conceptos más malentendidos y más revolucionarios de toda la física. Y cuando realmente entiendes qué es una partícula, tienes que revisar todo lo que crees sobre la materia, sobre el espacio y sobre qué significa que algo sea real. Hoy vamos a desarmar ese concepto. Empecemos por destruir lo que crees saber. Una partícula frecuentemente se trata como la cosa más simple de la que la física puede hablar. Algo pequeño, algo localizado, algo que existe en un lugar definido y se mueve a través del espacio de la manera en que lo hacen los objetos a escalas cotidianas. Esa suposición se siente natural porque mucha de la física clásica está construida sobre ella. Pero la medición cuidadosa forzó a reconsiderar esa suposición. Las partículas no se comportaban como versiones más pequeñas de objetos familiares. Entre más precisamente se examinaba su posición, menos su comportamiento coincidía con la idea de una ubicación única bien definida. Los intentos de rastrear su movimiento dejaron de parecerse a caminos continuos y empezaron a producir distribuciones en su lugar. La descripción que funcionaba en un montaje experimental fallaba en otro. Eso creó un problema, porque la física depende de descripciones que se sostengan a través de diferentes situaciones. En lugar de actuar como pequeños objetos sólidos, las partículas producían resultados estadísticos, generaban efectos de interferencia, se comportaban como si múltiples posibilidades estuvieran involucradas antes de que ocurriera una interacción. Sin embargo, cada interacción producía un resultado específico, un destello, un clic, una marca en un detector, algo extendido a través del espacio, algo registrado en una ubicación única. Ambas características aparecían en los experimentos. Remover cualquiera de las dos rompía el acuerdo entre teoría y observación. El significado de partícula tuvo que cambiar. Una partícula pasó a tratarse como un evento físico repetible en lugar de un objeto miniatura. Se define por cómo participa en interacciones y cómo aparece en mediciones, no por una forma permanente o una trayectoria fija. Se comporta consistentemente bajo las mismas condiciones, aunque su comportamiento no pueda reducirse a movimiento ordinario. Esto explica por qué las partículas pasan a través de la materia sin daño, por qué pueden ser creadas a partir de energía y por qué pueden desaparecer en interacciones sin dejar piezas detrás. Su comportamiento sigue reglas físicas estrictas, pero esas reglas no son las reglas de objetos sólidos. El espacio mismo juega un rol activo, lleva propiedades físicas y soporta campos. Estos campos pueden ser excitados y esas excitaciones son lo que la física identifica como partículas. Cada partícula corresponde a un tipo específico de excitación con propiedades bien definidas. Por eso cada electrón es exactamente idéntico a cada otro electrón. No similar, exactamente igual. No son ítems individuales con historias separadas.
Son la misma ocurrencia física apareciendo donde quiera que las condiciones lo permitan. Las partículas no son piezas misteriosas de materia, sirven como la manera en que el universo organiza las interacciones en eventos discretos y contables en lugar de dejarlas disolverse en continuidad. Esa perspectiva abre una pregunta más profunda, una que cambia cómo se describe la existencia misma. Si las partículas son eventos en lugar de objetos, ¿qué significa realmente que algo exista? Para responder eso, el movimiento más seguro es despojar la palabra partícula hasta donde llegue y reconstruirla cuidadosamente sin depender de imágenes prestadas de la vida cotidiana. En el nivel más fundamental conocido hoy, una partícula no es un objeto diminuto moviéndose a través del espacio vacío. Es una excitación localizada de un campo físico. Esa oración suena abstracta, así que vamos a desacelerarla y desempaquetarla pieza por pieza. La física describe el universo en términos de campos que existen en todas partes. Hay un campo de electrones, un campo de fotones, un campo de quarks y otros. Estos campos no son cosas colocadas dentro del espacio, son parte de lo que el espacio mismo contiene. Asignan propiedades físicas a cada ubicación incluso cuando nada dramático parece estar sucediendo ahí. La mayor parte del tiempo estos campos permanecen en su estado más bajo posible. Nada notable ocurre. Pero bajo las condiciones correctas, un campo puede ser excitado. Esa excitación lleva energía, momento y otras propiedades. Cuando tal excitación aparece en un detector de manera consistente y repetible, la física la etiqueta como una partícula. Entonces, una partícula no es algo dentro del campo, es algo que el campo hace. Esa distinción importa. Explica por qué las partículas son idénticas. Cada electrón lleva la misma carga y masa porque cada uno es la misma excitación del mismo campo. No hay proceso de manufactura. No hay variación. No hay individualidad que explicar. El campo permite solo una versión de esa excitación. También explica por qué las partículas pueden ser creadas y destruidas. Cuando se suministra suficiente energía, un campo puede soportar una excitación. Cuando esa energía se remueve o transfiere, la excitación desaparece. Nada se rompe, nada deja fragmentos detrás. El campo simplemente regresa a un estado de menor energía. Esto ya contradice una expectativa profundamente arraigada de que la existencia requiere un objeto permanente. En física moderna, la existencia está atada a actividad dentro de campos, no a piezas materiales perdurables. Ahora miremos el movimiento. Una partícula frecuentemente se imagina viajando a lo largo de un camino, ocupando una posición después de otra, como una cuenta deslizándose en un alambre. Esa imagen funciona para pelotas de béisbol y planetas. No sobrevive a experimentos cuidadosos a escalas pequeñas. Cuando los físicos intentan rastrear la posición de una partícula en el tiempo, los resultados no trazan una sola línea. En cambio, forman distribuciones de probabilidad. Las predicciones solo tienen éxito cuando la partícula se trata como algo extendido durante su evolución, aunque las mediciones siempre registren un resultado localizado. Esto no es una falla de los instrumentos, no se debe a perturbación o falta de habilidad. Refleja cómo se comportan las excitaciones de campos entre interacciones. La excitación se describe por un objeto matemático que codifica todas las maneras posibles en que podría aparecer si se midiera. Esa descripción evoluciona suave y predeciblemente. Cuando ocurre una interacción, se registra un resultado específico. Las reglas que gobiernan ambas etapas son precisas y bien probadas. Intentar forzar este comportamiento en la imagen de un objeto diminuto siguiendo una ruta oculta lleva a contradicciones. Las predicciones fallan, los experimentos discrepan. La idea de una partícula como una pequeña cosa moviéndose simplemente no lleva suficiente estructura para describir lo que realmente sucede. Aquí es donde el razonamiento cotidiano se mete en problemas. El razonamiento cotidiano asume que las cosas tienen propiedades,
sean o no medidas. Asume que posición, movimiento e identidad existen independientemente de la interacción. A escalas pequeñas, esas suposiciones se desmoronan. Las propiedades no están pegadas permanentemente a una partícula. Se definen a través de la interacción. Una partícula no lleva una posición de la manera en que una moneda lleva un rasguño. La posición es algo que aparece cuando la partícula interactúa con algo capaz de registrar ubicación. Lo mismo aplica al momento, la transferencia de energía y otras cantidades medibles. Eso no hace a las partículas vagas o mal definidas. Las hace dependientes del contexto de una manera precisa. Por eso la física puede calcular el comportamiento de partículas con precisión extraordinaria, mientras las descripciones cotidianas fallan. Los cálculos están construidos alrededor de campos, excitaciones e interacciones. Las imágenes cotidianas no. Hay otro punto que frecuentemente causa confusión. Las partículas a veces se describen como ondas. Esto no significa que una partícula sea una ondulación en agua o una vibración de materia. Significa que la descripción matemática que gobierna cómo evoluciona una excitación de campo se parece a las ecuaciones usadas para ondas. La similitud yace en la estructura, no en la sustancia. Los aspectos ondulatorios describen cómo las posibilidades se esparcen y combinan. Los aspectos particulares describen cómo las interacciones se registran como eventos discretos. Ambos aspectos se refieren a la misma entidad subyacente. Rechazar cualquiera de las descripciones lleva a errores. Mantener ambas lleva a predicciones confiables. En esta etapa, el concepto de partícula debería sentirse menos como una cosa y más como una ocurrencia basada en reglas. Se define por el campo que excita, las propiedades que esa excitación lleva, las maneras en que puede interactuar, la manera consistente en que esas interacciones aparecen. Nada extra se añade, nada vago se requiere. Ahora llegamos a algo que desafía profundamente la intuición. Las partículas son idénticas de una manera que ningún objeto cotidiano puede igualar. Dos electrones no son simplemente similares. Son exactamente el mismo tipo de entidad sin ninguna característica distintiva en absoluto. Intercambiar dos electrones no cambia nada medible. La física no puede distinguir cuál es cuál porque no hay cuál. Esta indistinguibilidad no es una limitación del conocimiento, es una característica de cómo existen las partículas. Surge porque las partículas son excitaciones del mismo campo, no son fabricadas separadamente, no envejecen diferente, no llevan marcas de su historia. Esta identidad perfecta tiene consecuencias medibles. La estructura de los átomos, la estabilidad de la materia, el comportamiento de la luz a bajas temperaturas, todo depende de que las partículas sean genuinamente idénticas. Si los electrones variaran, aunque sea ligeramente, la química colapsaría. La materia no se formaría como lo hace. Ahora conectemos esto con cómo aparecen las partículas. Una partícula no tiene que existir para siempre. Puede aparecer cuando la energía se concentra en la forma correcta. Puede desaparecer cuando esa energía se transfiere a otro lugar. Esto no es destrucción en el sentido ordinario. Nada se rompe aparte. La excitación simplemente termina y el campo regresa a su estado base. Inversamente, donde antes no había partículas, las interacciones pueden producir nuevas si las condiciones lo permiten. Los aceleradores de partículas explotan esto rutinariamente. Colisionan partículas a alta energía y crean otras diferentes en el proceso. Ese resultado tendría poco sentido si las partículas fueran piezas sólidas permanentes. Tiene perfecto sentido si las partículas son modos de actividad de campo. El campo siempre está presente. Las excitaciones van y vienen según las reglas lo permitan. Esto también clarifica cómo las partículas interactúan. Una interacción no es un choque de superficies, es un intercambio de propiedades mediado por campos.
Cuando dos partículas se afectan mutuamente, el proceso involucra un campo que conecta sus posiciones. Ese campo lleva la influencia. La transferencia respeta leyes de conservación. Energía, momento, carga. Todas se intercambian en cantidades definidas. Las fuerzas, desde este punto de vista, no son empujones y jalones. Son patrones de cómo los campos obligan a las excitaciones a comportarse. Ahora miremos la medición más de cerca. Antes de que ocurra una medición, una partícula se describe por un rango de resultados posibles, cada uno con una probabilidad definida. Esta distribución sigue reglas matemáticas estrictas. No representa ignorancia o falta de información. Representa la descripción física completa disponible. Aquí el razonamiento cotidiano lucha porque el razonamiento cotidiano trata las propiedades como posesiones permanentes. En física de partículas, las propiedades aparecen a través de la interacción. La posición surge cuando algo registra posición. El momento surge cuando algo intercambia momento. La transferencia de energía define la medición de energía. Remueve la interacción y la propiedad pierde significado operacional. Esto no debilita la predicción, la fortalece. Los cálculos basados en el comportamiento de campos predicen resultados con precisión inigualada por cualquier imagen clásica. Los aceleradores de partículas, los dispositivos semiconductores y las imágenes médicas, todos dependen de que este marco funcione exactamente como se describe. Otra expectativa común falla en este punto, la idea de que más pequeño siempre significa más simple. Las partículas parecen pequeñas, pero su descripción requiere capas de estructura ausentes en objetos más grandes. Una roca sigue ecuaciones simples porque la complejidad interna se promedia. Una sola excitación expone toda la maquinaria. Esto también clarifica por qué la probabilidad entra en la historia. Las ecuaciones que gobiernan los campos no predicen resultados únicos, predicen distribuciones de resultados. Cada interacción selecciona un resultado permitido, repite el proceso muchas veces y la distribución emerge con consistencia notable. La probabilidad aquí refleja estructura, no ignorancia. Las reglas restringen los resultados tan apretadamente que el patrón estadístico permanece fijo a través de los experimentos. La aleatoriedad aparece solo dentro de límites que nunca cambian. En esta etapa, la palabra partícula sirve un rol muy específico. Etiqueta una unidad de interacción que lleva cantidades definidas de cantidades conservadas. La energía llega en paquetes. El momento se transfiere en paquetes. La carga se intercambia en paquetes. Los campos imponen esta discretidad. Sin partículas, las interacciones se untarían continuamente. La energía se filtraría sin límite. La estabilidad colapsaría. Los átomos, la química y la materia fallarían en formarse. Las partículas existen porque las reglas requieren portadores discretos. Esto también explica por qué las partículas se sienten contables. Contar no impone la discretidad. La discretidad permite contar. Una excitación se registra como un evento. Dos excitaciones se registran como dos. No se requiere interpretación. Incluso las fuerzas se ven diferentes desde este punto de vista. Las fuerzas describen cómo los valores de campo cambian a través del espacio. Las partículas responden intercambiando excitaciones. Lo que se siente como atracción o repulsión surge de intercambios permitidos gobernados por simetría y conservación. El lenguaje de partículas sobrevive porque permanece útil. Los detectores hacen clic, las trazas aparecen. Los experimentos registran eventos. Hablar sobre partículas mantiene la comunicación eficiente. Pero debajo de ese lenguaje yace la estructura basada en campos haciendo el trabajo real. Esta descripción dual causa confusión solo cuando se toma demasiado literalmente. Tratar las partículas como objetos diminutos lleva a contradicciones. Tratarlas como fantasmas matemáticos abstractos pierde sus efectos tangibles. La visión de excitación de campo mantiene ambos lados juntos, sin tensión.
A escalas más grandes, esta imagen se desvanece en familiaridad. Vastos números de excitaciones interactúan, se promedian y se bloquean en arreglos estables. Las mesas resisten la presión. Las paredes bloquean el movimiento. Los objetos ocupan ubicaciones persistentemente. Nada de esto contradice la física de partículas. Emerge de ella. Visto desde suficientemente lejos, los detalles desaparecen. Visto de cerca, la maquinaria se muestra. Las partículas, por lo tanto, ocupan un rol conceptual preciso. Marcan dónde y cuándo se registran las interacciones. Llevan cantidades conservadas entre sistemas. Surgen de campos y regresan a campos sin residuo. Nada extra se esconde debajo. Nada más simple espera más allá. Esa realización cambia cómo encajan juntos materia, espacio e interacción. La realidad no consiste de objetos flotando en vacío. Consiste de actividad estructurada gobernada por reglas que permiten ciertas excitaciones y prohíben otras. Las partículas se sientan en la frontera entre posibilidad y registro. Traducen el comportamiento continuo de campo en eventos discretos que pueden ser contados, medidos y comparados. Ese rol explica su extraño comportamiento sin reducirlo. También explica por qué los intentos de forzarlas en categorías cotidianas repetidamente fallan. El universo no opera en categorías familiares a escalas pequeñas. Opera en permiso y restricción. Las partículas simplemente siguen esos permisos con consistencia absoluta. En esta etapa, la imagen está lo suficientemente completa para usarse con confianza. Las partículas no son pequeñas piezas sólidas escondidas dentro de la materia. Son excitaciones localizadas de campos que existen a través del espacio. Los campos determinan qué excitaciones están permitidas, qué propiedades llevan y cómo interactúan. Cuando una excitación transfiere energía, momento o carga de manera medible, la física registra ese evento como una partícula. Este marco explica por qué las partículas son idénticas, por qué pueden aparecer y desaparecer, por qué pasan a través de otras, y por qué las interacciones ocurren solo bajo condiciones específicas. No se necesitan ingredientes extra. No hay núcleos internos, no hay mecanismos faltantes. Lo que la física sabe con muy alta confianza es cómo se comportan las partículas, cómo se producen, cómo interactúan y cómo sus propiedades surgen de campos y simetrías. Estas descripciones se prueban continuamente en aceleradores de partículas, laboratorios, dispositivos electrónicos y sistemas de imágenes médicas. El acuerdo entre predicción y medición alcanza niveles de precisión inigualados en otras áreas de la ciencia. La física también sabe que las partículas no son la capa final de descripción. Son representaciones efectivas de estructuras más profundas. Los campos subyacen a ellas. Las simetrías restringen esos campos. Las leyes de conservación limitan lo que puede ocurrir. Esta jerarquía no es preferencia filosófica, es impuesta por resultados experimentales. Lo que la física aún no sabe es por qué los campos tienen las propiedades específicas que tienen. No sabe por qué estos campos existen en lugar de otros, o por qué sus intensidades toman los valores particulares medidos. Un marco completo que unifique todos los campos conocidos a cada escala aún no se ha logrado. Estos límites se reconocen claramente en lugar de esconderse. Esa distinción importa. La física no es incierta sobre las partículas, es precisa sobre dónde termina la certeza. Desde esta perspectiva, la materia no está ensamblada de piezas rígidas apiladas juntas. Surge de interacciones repetidas que permanecen estables porque las reglas lo permiten. La solidez, la forma y la persistencia emergen de enormes números de excitaciones intercambiando fuerzas de maneras apretadamente restringidas. A escalas más grandes, los detalles se promedian. A escalas más pequeñas, la estructura subyacente se vuelve visible. Esto también explica por qué el mismo lenguaje de partículas aplica a través de situaciones muy diferentes. El electrón en un cable, el electrón en un átomo
y el electrón registrado por un detector no son entidades diferentes. Son la misma excitación interactuando dentro de diferentes ambientes. Los alrededores cambian, las reglas que gobiernan, no. La conclusión es directa y práctica. Las partículas son como el universo hace discretas las interacciones. Son como las cantidades conservadas se mueven en cantidades finitas. Permiten estabilidad sin bloquear todo en su lugar, y variación sin perder orden. Sin ellas, los átomos no se mantendrían juntos. La química no operaría, la materia fallaría en persistir.